Hola, mi nombre es José María Tolosana, trabajo en Hospital Clinic y quiero agradecer a los organizadores de este Congreso Internacional por la invitación para participar en el mismo. Mi tema es la estimulación del sistema de conducción en pacientes con indicación de resincronización cardíaca y para ello vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de la estimulación del sistema de conducción y lo que tenemos que tener claro es que la estimulación del sistema de conducción es la estimulación del ventrículo izquierdo a través del sistema de conducción, no a través del músculo cardíaco, como la estimulación convencional. Y aquí tenemos dos opciones. Una es la estimulación Hisiana, que ya se describió en el año 2000, en la cual nosotros poniendo un electrodo de His podemos corregir trastornos de la conducción, ya sea bloqueo auriculoventriculares o trastornos de la conducción como el bloqueo de rama izquierda. Aquí esto es un ejemplo real, como podéis ver arriba, el bloqueo de rama izquierda, y pasamos a un course estrecho, lo cual lo hace muy apetecible para la resincronización cardíaca. Más adelante, lo que se ha visto y la que yo creo que está usando más actualmente, porque compensa un poco las limitaciones de la estimulación hisiana, es la estimulación de rama izquierda, que es la estimulación a través del septo de la rama izquierda a nivel del endocardio. Y aquí lo que tenemos también es lo mismo, podemos corregir trastornos bloqueos auriculoventriculares o trastornos de la conducción como bloqueo de rama izquierda o trastornos más inespecíficos. Y aquí tenemos, por ejemplo, bloqueo de rama izquierda y cuando empezamos a estimular lo que tenemos es un bloqueo de rama derecha con un QRS estrechito. Dicho esto, la estimulación fisiológica se ha usado ya y la estimulación fisiológica es una idea muy atractiva y se usa pues para intentar tratar problemas en pacientes tributarios de resincronización cardíaca. Vamos a ver, el problema que tenemos es que la mayoría de los estudios son observacionales. Aquí tenemos varios estudios observacionales en el cual vemos pues que se ha usado la estimulación hisiana y se intenta comparar con la resincronización cardíaca. Ya se usa en pacientes de rescate, en pacientes que no son respondedores o que en implantes fallidos, o en algunos casos como primera intención, como un sustituto, una alternativa a la resincronización cardíaca. Y lo que estamos viendo, como podéis ver en las columnas, el recuadro rojo, que cuando se implanta correctamente suele funcionar. Hay un aumento de la fracción de eyección porque corrige este trastorno de la conducción, pero tenemos que pagar un cierto precio, y un cierto precio, como podéis ver aquí en el cuadro verde, tenemos una baja tasa de éxito de implante y estamos contando aquí con centros con alto volumen y con amplia experiencia, y hay una tendencia a que los umbrales de estimulación, como veis en el recuadro amarillo, sean más elevados. Los estudios observacionales aportan datos prometedores, pero cuando hemos ido a estudios aleatorizados, estudios randomizados, comparando una técnica y otra técnica, pues ¿qué es lo que tenemos? Hay muy poco en la literatura, estimulación hisiana y resincro. Solamente hay dos estudios aleatorizados con muy baja cantidad de pacientes. Este es el primero, el HitSync Trial, en el cual tenemos 41 pacientes que se asignaron a resincro o a estimulación hisiana y que eran pacientes candidatos a resincronización cardíaca porque tenían un corre ancho, por bloqueo auriculoventricular, por bloqueo de rama izquierda. Y luego que vemos aquí, pues lo que pasó fue, y limita mucho las conclusiones del estudio, es que hubo un 48% de pacientes asignados al GIS que se tuvieron que cambiar a la sincronización cardíaca, y un 26%, sorpresa, también es una sorpresa, es un recambio muy alto, la sincronización cardíaca para la GIS. ¿Qué hace todo esto? Que cuando analicemos el intention to treat, lo que veamos es que sí, que hay una reducción tanto del QRS en una y en otra, y hay una mejoría de la fracción de eyección, pero no hay diferencias significativas entre ellas. Con tanto crossover y el limitado número de pacientes, se diluyen las conclusiones del estudio. Sí que aquí los autores reflejaron que había muchos pacientes con trastornos de la conducción intraventricular y que esto supuso un aumento de crossover de GIS a rama. Más posteriormente, en el año 2021, se publicó otro estudio, y aquí ya es un perfil un poquito distinto. Son pacientes con bloqueo de rama izquierda, tributarios de la sincronización cardíaca. Se han utilizado 50 pacientes y ya lo que vemos es una cosa más normal, ¿no? La estimulación biventricular, hubo un 4% a estimular que se hizo crossover a rama, porque no se pudo poner a GIS, porque no se pudo poner el resincro, y hubo un 28% de GIS que se pasó a resincronización cardíaca. Recordemos que lo habitual, lo que está escrito ahora con los estudios cuadripolares en la estimulación biventricular, la estimulación de la terapia de resincronización cardíaca, el crossover suele ser entre un 6, un 8 o un 9%. El nuevo estudio, los nuevos electrodos han disminuido la imposibilidad de implante.
Bueno, en este estudio lo que vemos que son 25 y 25 pacientes. Cuando se analiza en la intention to treat, lo que vemos es que ambos grupos, tanto la resíncrono como la estimulación hisiana, mejora significativamente la fracción de eyección, como podemos ver aquí en el cuadro a la izquierda, pero no hay diferencia entre ellos. Ambos grupos ofrecen un remodelado inverso del ventrículo izquierdo, pero sin diferencia significativa entre ellos, y ambos grupos tienen un estrechamiento del QRS significativo, pero no hay diferencia entre ellos, con lo cual se puede decir que la estimulación hisiana es equivalente a la resincronización cardíaca en temas de remodelado inverso y estrechamiento del QRS. Más recientemente, como hemos visto, la estimulación hisiana tiene una serie de limitaciones, ¿no? Y las limitaciones es que es un territorio muy pequeñito y hay alteraciones, a veces no podemos corregir, no podemos implantar, los umbrales son más altos, y ya se ha descrito que suele ser, digamos, más desplazamiento de electrodos. Este es nuestro primer caso de estimulación de rama izquierda. Esto es la ecocardiografía de 4 cámaras. La flecha azul indica dónde está el electrodo. Veamos que ya no está en el GIS, está en el septo, llegando casi al endocardio del ventrículo izquierdo. Y lo que vemos aquí es que el bloqueo de rama izquierda, cuando empezamos a estimular, corrige y pasa a un bloqueo de rama derecha y con un QRS más estrecho. Y yo creo que la estimulación de rama izquierda se va imponiendo a nivel mundial cada vez más a la estimulación hisiana, pues porque hay un aumento de éxito de implante, porque el umbral de estimulación es más adecuado, prácticamente es igual al umbral de estimulación con una estimulación del ventrículo derecho. El electrodo puede estar más estable, veáis que si lo ponemos bien tiene prácticamente 11 centímetros metido dentro del septo. Puede corregir mayores trastornos de la conducción. Hay trastornos de las conducciones que están a nivel infrahisiano, pero aquellos trastornos que están a nivel de rama izquierda, pues a veces no se pueden corregir con estimulación hisiana. Y el seguimiento es más sencillo, casi todos tienen optimización remota y el umbral es más fácil de llevar que la estimulación hisiana. ¿Qué efectos tiene la estimulación de rama? Nosotros en nuestro grupo ya lo describimos, ¿no? Y aquí tenemos, hablando de asincronía o corrección de asincronía eléctrica, estos son unos pacientes, la que hicimos una vez implantado con el dispositivo apagado y cuando estimulamos la rama, cómo cambiaba la sincronía eléctrica del ventrículo. Para eso le pusimos un mapeo no invasivo de electrocardiografía no invasiva, que es el CardioInsight de Medtronic, y aquí lo que vemos la silueta cardíaca, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, en gris tenemos la arteria descendente anterior y lo que vemos es que en bloqueo rama izquierda hay una sincronía eléctrica, el tiempo de activación total es de 119 milisegundos, la pared lateral en azul del ventrículo izquierdo es mucho más tardía. Y cuando estimulamos la rama y corregimos con rama, ya sea solo estimulando a rama, porque aquí lo que vemos es que tenemos morfología de bloqueo rama derecha y con un V muy cortito, o ya sea intentando fusionar el ritmo intrínseco con la estimulación de rama para tener un QRS estrecho, lo que vemos es que francamente hay una corrección de esta sincronía eléctrica del ventrículo izquierdo. El tiempo de activación del ventrículo izquierdo pasa de 119 a 50 milisegundos y esta corrección de asincronía eléctrica, ¿qué hace? Pues bueno, que mejore el paciente de una fracción de eyección del 25 en clase 3, a los 3 meses este señor ya tiene una fracción de eyección del 38% y está en clase 1. La estimulación de rama izquierda también puede corregir la sincronía mecánica. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos en modo M la ecocardiografía y vemos como un movimiento del septo en la fase sistólica precoz, en la fase de contracción isovolumétrica, lo que se denomina septal flash. Esto provoca que cuando se contrae la pared lateral con el septo estén incoordinados. Aquí tenemos este septal flash de unos 3 milímetros, es un criterio claro de asincronía, y la estimulación de rama corrigiendo la sincronía eléctrica puede corregir la sincronía mecánica, como aquí está en el caso, en amarillo, en la segunda fase del dispositivo, las flechas amarillas, la sincronía, el septal flash prácticamente desaparece, de 3 milímetros pasa a 0, y lo que vimos con este paciente es que la fracción de eyección, que era del 35%, tenía un bloqueo de rama izquierda con un QRS de 210, una cardiopatía no isquémica en clase 2, pasó en tan solo 15 días a fracción de eyección del 45, QRS de 120 y a clase funcional 1. Posiblemente este tipo de cardiopatía sea secundaria al bloqueo de rama izquierda y la sincronía mecánica. ¿Qué experiencia tenemos para la estimulación de rama como alternativa al resíncrono? Pues hay varios y cada vez hay más estudios observacionales. Aquí es un registro internacional multicéntrico que había unos 8 centros, retrospectivo, en el cual la tasa, lo que se hacen es en pacientes con
criterio de sincronización cardíaca, lo que hacen es que implantan una rama, la tasa de éxito es del 85%, y lo que vemos, pues que prácticamente la estimulación de rama disminuye la duración del QRS en total, ya sea en pacientes con bloqueo de rama izquierda o sin bloqueo de rama izquierda, mejora la clase funcional, mejora la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y hace un remodelado inverso, ¿vale? Disminuyendo los diámetros telediastólicos del ventrículo. Tiene efecto clínico y ecocardiográfico, recordemos, por aquí tenemos 85% de éxito, pero es un estudio retrospectivo. Cuando comparamos también en este estudio observacional, se comparó, incluyó 15 pacientes, se comparó que incluyó 15 centros, un estudio retrospectivo multicéntrico, incluyeron cerca de 1.700 pacientes y comparaban resincronización versus rama a criterio del médico implantador. El fallo de implante resíncrono era del 7,2%, el fallo de implante de rama era del 5,7%. Recordemos que este es un estudio retrospectivo y observacional, ¿vale? Aparte, el 18% de pacientes con estimulación de rama recibió rama y electrodo en seno coronario. Y aquí lo que se vio a largo tiempo es una disminución significativa en la estimulación de rama, de la muerte y de la o ingresos por insuficiencia cardíaca. Principalmente el cambio fue por la reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca. La estimulación de rama en este caso disminuía el tiempo hacia la muerte o los eventos de muerte o insuficiencia cardíaca. En este estudio aleatorizado, que incluyeron un total de 40 pacientes, todos con bloqueo de rama izquierda y cardiopatía no isquémica, se randomizó 1 a 1. Llama la atención que de la resincro, de la estimulación biventricular, hubo un 20% de crossover a estimulación de rama, que en mi opinión esto es mucho con los nuevos dispositivos o electrodos cuadripolares que hay, y de la estimulación de rama hubo un 10% a estimulación biventricular. Cuando se analizó a 6 meses acorde a intention to treat, lo que se vio es que la estimulación de rama mejoraba en estos casos, mejoraba más la fracción de eyección y la respuesta ecocardiográfica con respecto a la estimulación cardíaca biventricular. En nuestro estudio, nosotros también en nuestra serie hemos publicado un estudio observacional, o sea, aleatorizado, randomizado, prospectivo, que incluyó un total de 70 pacientes. Para diferencia del otro estudio aleatorizado, nosotros ya incluíamos pacientes con criterios de resincronización cardíaca, no solo de bloqueo de rama izquierda y no isquémicos. De hecho, en nuestros pacientes había un 30% de isquémicos, la bloqueo de rama izquierda era un 60%, el 11% tenían trastornos específicos de la conducción y había cerca de un 30% de pacientes con bloqueo auriculoventricular, ya sea de nuevo o upgrades de marcapasos o generadores normales a resincronización cardíaca, ya sea con rama GIS o estimulación biventricular. El endpoint primario de nuestro estudio era corrección de la sincronía eléctrica medida a los 6 meses por electrocardiografía no invasiva, sobre todo una reducción del tiempo de activación del ventrículo izquierdo entre la conducción del sistema de conducción, ya sea GIS o rama, y la estimulación biventricular, y se fue analizado con intención de no inferioridad. Nuestra estimulación fisiológica, el 11% era GIS, porque empezamos haciendo GIS, pero luego ya cambiamos a rama, y de hecho el 88,5% de los pacientes incluidos están con estimulación de rama. Sí que de la estimulación biventricular hubo un crossover de 6% a estimulación del sistema de conducción, y del sistema de conducción hubo un crossover del 23% a estimulación de rama, a estimulación biventricular, perdón. Aquí sí que vamos a ver que es un poquito más alto de lo normal, pero podemos decir que estamos metiendo trastornos inespecíficos de la conducción y que estamos empezando con conducción, estimulación de GIS y estimulación de rama, y era cuando teníamos menos experiencia de estimulación fisiológica. Cuando analizamos intention to treat, la corrección de la sincronía eléctrica por una disminución
del tiempo de activación del ventrículo izquierdo, como podéis ver en las imágenes, tanto en estimulación del sistema de conducción como estimulación de rama. En todos hubo una disminución significativa del tiempo de activación del ventrículo izquierdo. Aquí podéis ver cómo se corrige la sincronía eléctrica y pasamos de tiempo de activación de 98 a 65, de 108 a 75. Hubo una disminución en ambos grupos de unos 28 y 24 milisegundos de tiempo de activación del ventrículo izquierdo, tanto sea en el sistema de conducción o en rama, y la P de 0,001 no es porque sea una mejor que otro, sino es porque cumple criterio de la inferioridad. El sistema de la estimulación del sistema de conducción cumple criterio para la corrección de la sincronía eléctrica de no inferioridad con respecto a la estimulación biventricular. Cuando analizamos también el endpoint secundario, es el cortamiento del QRS, también en la estimulación del sistema de conducción fue no inferior, hubo una disminución significativa del QRS en ambos conjuntos y cumple el criterio de no inferioridad. Y cuando hablábamos de mejoría de la fracción de eyección y disminución y remodelado inverso del ventrículo izquierdo, también hubo una mejoría significativa en los dos grupos y la estimulación del sistema de conducción cumplía criterios de no inferioridad. Y cuando hablamos de eventos clínicos, lo que vemos es que también las dos técnicas no fueron, la estimulación del sistema de conducción no fue inferior a la estimulación biventricular. Con lo cual nosotros podemos concluir que con la estimulación fisiológica, tanto sea rama como GIS, se consiguió similar grado de resincronización cardíaca, remodelado ventricular inverso y mejoría clínica que aquella obtenida con la terapia de resincronización cardíaca convencional. Más recientemente se ha incluido otro estudio aleatorizado de unos 100 pacientes, 50 y 50. El crossover de estimulación biventricular a rama es un 18% y el crossover de estimulación de rama a estimulación biventricular es un 4%. Y cuando se analiza en intention to treat, lo que ve este estudio es que parece ser que la estimulación de rama mejora más la fracción de eyección y la respuesta ecocardiográfica que en aquellos pacientes con estimulación biventricular. A nivel de complicaciones, tanto de desplazamientos como de taquicardias ventriculares, insuficiencia cardíaca o muerte, no hubo diferencias significativas. Pero si se analiza, esto es en total, cuando analizamos aquellos con bloqueo de rama izquierda, prácticamente no hay diferencias significativas en ninguna, ni en mejoría de fracción de eyección, ni en respuesta, aunque tiende a ser un poquito mayor, en la estimulación de rama. Tenemos que tener cuidado, nosotros como electrofisiólogos, implantadores, el sistema de conducción es una opción muy atractiva. Y cuando estamos por aquí estamos viendo un poquito un resumen de todo lo publicado. Aquí ya empieza a haber metanálisis, pero estamos hablando de estudios que la mayoría son observacionales, como podéis ver aquí, incluyen 1.211 pacientes, 15 estudios, con seguimiento muy corto, a 6 y 12 meses. Y concluyen que sí, que la estimulación del sistema de conducción mejora el curso estimulado, la clase funcional y la fracción de eyección. Pero tenemos que tener cuidado porque prácticamente en comparación, aquí tenemos todo lo que se hizo de estudios de resincronización cardíaca con estudios de pacientes, inclusión de miles de pacientes y seguimiento a largo plazo. En cambio, nuestros estudios aleatorizados prácticamente son de muy pocos pacientes, grupos de 100, 50, 70, 40 y con un seguimiento de 6 meses. Con lo cual tenemos que tener un poquito de paciencia y yo creo que tenemos que seguir haciendo y creando estudios para intentar consolidar e intentar ver la estimulación fisiológica en comparación con la estimulación biventricular, qué mejorías o qué efectos puede tener. Otra de las limitaciones que puede haber es con la estimulación de rama izquierda, que cuando nosotros podemos implantar en pacientes con fracción de eyección normal, lo que queremos es evitar taquicardia, cardiomiopatía inducida por marcapasos. Pero cuando estamos implantando en pacientes con resincro y lo que queremos usar como una terapia, tenemos que saber y que lo implantamos bien y que está todo correcto. Y aquí lo que estamos viendo es que se están publicando miles no, pero muchos criterios de estimulación de rama, que si es rama, que si es estimulación septal profunda, que si no es estimulación septal, y esto pues nos puede volver un poquito locos, ¿vale? Otra de las limitaciones o otra de las cosas que hay que mejorar es con la estimulación de rama, pues que así como con fracción de eyección normal es el éxito es del 92%, en pacientes con insuficiencia cardíaca es del 82%, ¿vale?
Nosotros hemos encontrado en nuestra serie que hemos implantado del Levelat y otras series que tenemos quita con 187 con que intentamos implantar Rama y con criterios de sincronización cardíaca, y lo que hemos visto que como predictor o con los peores pacientes son aquellos que tienen un ventrículo izquierdo más dilatado, pero también una cosa muy importante es la morfología del QRS. ¿Por qué? Porque hemos visto que aquellos pacientes que tienen un QRS ancho mayor de 150 milisegundos, que no tienen bloqueo auriculoventricular y tienen este QRS ancho, pero con una morfología distinta al bloqueo de rama izquierda, pues sí, como podéis ver aquí la gráfica que está en verde, triplica la posibilidad de tener un implante fallido de nuestros pacientes. O sea, no solo es el diámetro del ventrículo izquierdo, sino también la morfología del QRS, sobre todo en aquellos pacientes que están sin bloqueo auriculoventricular y que tienen un QRS ancho, mayor de 150, con una morfología distinta a un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues podemos concluir que la estimulación del sistema de conducción activa el ventrículo izquierdo a través de su tejido de conducción, His o rama izquierda, y una cosa prometedora, ya que corrige la sincronía eléctrica y mecánica del ventrículo izquierdo, consigue el mismo grado de resincronización cardíaca que la estimulación ventricular, puede ser una alternativa a la resincronización cardíaca convencional, y dentro de la estimulación fisiológica, entre His o rama izquierda, la rama izquierda aumenta el éxito de implante, tienes mejores umbrales de estimulación y menos dislocaciones que la estimulación Hisiana. Pero aunque sea una cosa que es prometedora y que nos gusta mucho, hacen falta estudios aleatorizados multicéntricos con seguimientos prolongados. Todo lo que hemos nombrado de los seguimientos aleatorizados de rama versus estimulación ventricular, seguimiento de 6-12 meses. Hacen falta seguimientos más prolongados con más pacientes, que permita generalizar la recomendación de esta técnica, mejorar la selección de pacientes y ver la evolución a largo plazo. Hay que mejorar la herramienta de implante para aumentar el éxito, sobre todo en aquellas cardiopatías más evolucionadas, y hay que resumir y mejorar los criterios de estimulación de rama izquierda. Actualmente están saliendo muchos criterios con distintas sensibilidades y especificidades, y como decía mi jefe, cuando hay muchos criterios de una cosa, generalmente es que ningún criterio es lo bueno o bueno suficiente, con lo cual lo que hay que intentar es hacer más investigación para intentar resumir y mejorar estos criterios para poder generalizar la técnica. A mí me gusta mucho esta técnica. Esto es un cuadro de Goya y compara la resincronización cardíaca, ¿no?, y con la estimulación del sistema de conducción, y tenemos aquí a dos hombres que se están pegando, ¿vale? Y realmente una elimina a otra. Tú cuando vas a distintos consensos, distintas charlas, pues realmente se está diciendo que una puede eliminar a la otra, que una es mejor que la otra. Yo la veo de otra manera. Yo creo que la estimulación del sistema de conducción y la resincronización cardíaca no son excluyentes. La estimulación del sistema de conducción aporta nuevas soluciones para tratar a los pacientes candidatos a resincronización cardíaca, y que en un futuro se deberá poder personalizar la terapia en cada paciente. Y con esto acabamos la presentación. Muchas gracias y gracias por la invitación.